Bien, hoy 24 de septiembre del 2020 estoy con un grupo de bachillerato, estamos viendo Historia de México 2. En esta clase vamos a ver el México de las instituciones. En la anterior clase habíamos visto lo que es porfirismo, revolución y algunos gobiernos postrevolucionarios. También vimos las facciones que se luchaban entre ellos para el poder, para quitarse el poder, y vimos también algunas instituciones que se crearon como el IMSS, el ISSSTE, el Partido Nacional Revolucionario que terminó siendo PRM y posteriormente PRI. Eh, a ver, permítame un poquito, voy a aceptar una alumna. Bueno, entonces vamos a ver el México de las instituciones, que básicamente ya estaríamos con ello terminando el curso. Bueno, mire, entonces se le llama México de las instituciones porque después de la Revolución Mexicana se formaron muchos organismos, muchas instituciones, como su nombre lo dice. Por ejemplo, con el presidente Lázaro Cárdenas se hizo el reparto agrario, pero ya se había hecho anteriormente con los sonorenses. De hecho, el reparto agrario más grande se hizo con los sonorenses y con Lázaro Cárdenas disminuyó, y aparte ese reparto agrario tuvo un problema que se le dio a los ricos. Donde pasaban los ríos era de los ricos, de los empresarios. Y de hecho hay una novela que se llama Nos han dado la tierra, de Juan Rulfo, donde él hace una crítica al gobierno y dice, bueno, es que nos dice las tierras, pero son tierras secas, son tierras con cardones, son desiertos. Entonces, con Lázaro Cárdenas sí se da un reparto agrario, pero menor al de los sonorenses, y las mejores tierras se dio a los ricos, a los empresarios. Bueno, entonces, Venustiano Carranza, un porfirista, llega a la presidencia en 1917, ya no está Porfirio Díaz, pero todo el ejército, los gobernantes porfiristas continúan estando en el poder, amparado con la Constitución de 1917, que fue una reforma de la de 1857. ¿Cuál fue la diferencia? En que en esa Constitución se van a agregar garantías individuales, perdón, garantías colectivas a las individuales. Es decir, la Constitución del 57 contemplaba las garantías como, por ejemplo, libertad de pensamiento, libertad de religión, eran garantías individuales. Pero en la Constitución del 17, a estas garantías, a estos derechos como mexicanos, se van a agregar garantías colectivas, es decir, tienes derecho como mexicano, pero también tienes derecho como grupo. Así se van a formar derechos de los maestros, de los obreros, de los trabajadores del campo, de los indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, la Constitución del 17 es la unión de las garantías individuales más garantías colectivas, derecho a la organización, derecho a la crítica. Así es como surge grupos que van a ponerse entre el empresario y el trabajador, que van a ser los sindicatos. Así surge de hecho el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al que estoy afiliado, pero básicamente en México lo que ha pasado es que se han formado sindicatos al servicio del gobierno, al servicio del Estado. También acuérdense que en 1905 empieza y explota la Revolución Rusa en 1917 y se implementa el socialismo. Hay dos formas de gobierno en el mundo: capitalismo y socialismo. Capitalismo es yo trabajo y compro lo que quiero, es mío. En el socialismo yo trabajo, se lo entrego al gobierno y el gobierno reparte entre la población. La educación es gratuita, el transporte público es gratuito, todo es gratuito. El mismo gobierno va y te regala zapatos, te regala ropa. ¿Por qué? Porque es un gobierno socialista. En México somos capitalistas porque yo trabajo, yo puedo tener las casas que yo quiera, yo puedo tener los carros que yo quiera. En cambio, en el socialismo no. Yo trabajo y se lo entrego al gobierno, el gobierno administra y reparte entre todos, y se supone que busca que no haya pobres. Bueno, entonces, esa ideología que se llama marxismo, de que no hay clases sociales, fue impregnado en México en los 40, más en los 50 y 60, pero en el 68 el gobierno mexicano, con el presidente Díaz Ordaz, que era un presidente muy amigo de los estadounidenses, pues hace una masacre de estudiantes, indígenas y campesinos en Tlatelolco.
en la Plaza de las Tres Culturas, cerca de ahí de la, ay, ¿cómo se llama este? Cerca de un mercado, la Lagunilla. Ahí cerca, bueno, relativamente cerca se mira la torre latinoamericana. Bien, entonces López, perdón, entonces este señor Gustavo Díaz Ordaz a, pues empieza esta masacre. Luego existe otra en 1971 y toda esta década de los 60, los 70 empiezan a ver lo que se llama guerra sucia. Entonces, mire, antes de continuar, aquí tenemos la creación del ISSSTE, la devolución del chamizal, que tiene que ver con relaciones internacionales con Estados Unidos. Entonces, el proceso de la guerra sucia que tiene que ver con su proyecto es que en el 68 Díaz Ordaz manda a matar a estos revoltosos, pues. Pero no nada más pasó aquí. En Brasil pasó un año antes, de hecho se habla también del Mayo francés, es decir, los gobiernos de los 60, los 70 eran dictaduras declaradas donde el ejército reprimía fuertemente a las personas que pensaban diferente. En América Latina hubo muchas dictaduras, en todo Centroamérica. En el 54 Estados Unidos quita a Jacobo Arbenz. En Chile el 11 de septiembre de 1973 quita a Salvador Allende. Lo mismo ocurre en Paraguay, Uruguay, Brasil y eh, aquí en México en el 68. Entonces, esta va a ser un ejemplo de represión en contra de las personas que pensaban diferente o que criticaban al gobierno o al sistema. Aquí vemos una imagen arriba del México 68. Bueno, aunque esta imagen más bien corresponde, la parte de la izquierda no corresponde aquí, la de arriba. Pero la de abajo es Lucio Cabaña, es un maestro normalista que en diciembre del 74 es asesinado por el ejército. Otro grupo armado que se enfrenta al gobierno, el gobierno capitalista mexicano, va a ser la Liga Comunista 23 de septiembre. De hecho, hoy estamos a 24 de septiembre, un día como ayer, el 23 de septiembre de 1965, un grupo rebelde marxista ataca el cuartel Madera, eh, iniciando esta Liga Profe, no se Comunista. escucha bien. Ok, luego les comparto el video, ¿no? Luego les comparto el video. Eh, esta liga, esta agrupación va a estar en contra del ejército. Hay algunas versiones que dicen que el mismo gobierno creó a esta liga, que el mismo gobierno financió y bueno, financió la oposición. Otro maestro asesinado por su crítica es Genaro Vázquez. Entonces, Lucio Cabañas es asesinado por criticar al gobierno, Genaro Vázquez también. Y la Liga Comunista 23 de septiembre termina su operación en Sinaloa hacia 1978. ¿Sí? En Sinaloa tenemos problemas, un movimiento estudiantil universitario del 69 al 72, luego del 72 al 78 la presencia de la Liga Comunista 23 de septiembre, y esa etapa se llama guerra sucia, donde hay desaparecidos, donde hay torturados, donde hay personas que hasta la fecha no se sabe su paradero. La primera persona desaparecida en Sinaloa fue una enfermera embarazada, la desaparecieron a mediados de 1975. Hoy día tenemos 40,000 desaparecidos en México y más de 400, más de 4,200 en Sinaloa. Y hay diferentes colectivos que buscan encontrar a sus desaparecidos. Pero antes, en los 60, en los 70, las desapariciones eran con fines políticos. El gobierno desaparecía a la gente que le criticaba. En los 80, en los 90 y en la actualidad las desapariciones van a ser por parte del narcotráfico, que principalmente están en Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, en Chiapas hay mucha trata de personas, hay mucha drogadicción, pero está muy oculto. Y Sinaloa también es uno de los estados que más tiene este flagelo. Bueno, entonces sería esta parte de la exposición. Voy a pasar a esta ronda de preguntas y respuestas y hablar sobre el proyecto.